Hola, aquí estamos ya con la segunda parte de por qué los japoneses comen con palillos. Entonces, adelante, irashai. Bueno, en tanto como una forma de resumen sobre los palillos, podemos enumerar por qué se sigue usando desde la antigüedad hasta la actualidad los palillos. En primer lugar, podemos decir que es por tradición, más allá del costo que también importa demasiado. Y como lo habíamos mencionado más antes, es por el estilo de comida, el estilo de la cocina y por el tamaño tan pequeño de los alimentos como se trozan para cocinarlos. Y también es por cultura y seguridad, ya que se cree que por ejemplo, si utilizas el cuchillo como estamos acostumbrados nosotros a usar la cuchara, el tenedor o el cuchillo, tienen esa sensación de que el cuchillo es un arma, no es un utensilio. Posteriormente, como mencionábamos también más antes, las normas para cuando te sientas a comer, los protocolos, así como hay en otras partes del mundo, no es recomendable chupar los palillos, no clavarlos en el arroz por nada del mundo y también en las comidas, porque es mal augurio para ellos y es de muy mal gusto que un japonés vea eso, ¿no? Se sorprenden demasiado y hasta algunos se podrían hasta molestar. Ahora, eso no quiere decir que en la actualidad los japoneses, ya sean jóvenes, niños o ancianos, coman solamente con los palillos. Utilizan, por supuesto, el tenedor, el cuchillo, la cuchara. Es más, hasta en comida japonesa, lo que se llama el donburi, que es un tazón que abajo tiene arroz y está encima cubierto por alguna comida. Ese tipo de comida se come con una cuchara. Y también, por ejemplo, comidas que han venido de fuera de Japón, como el curry de la India. Acá en japonés el kare raisu, le dicen, es arroz con curry. Eso se come, por supuesto, con cuchara, porque no vas a poderlo comer con palillos o hashis, ¿no? Entonces hay bastante cosas interesantes que tenemos en mente de que todavía el por qué siguen utilizando los palillos habiendo utensilios como la cuchara, el tenedor o el cuchillo. Este país, esta sociedad, los japoneses tienen sus razones que vienen ancestralmente, sus tradiciones, ¿no? Nos tendríamos que poner a pensar si verdaderamente es higiénico o no, según sus puntos de vista, porque ya no, con los palillos no se tocan los alimentos que se comparten con otras personas. O sí que nosotros tenemos la facilidad de utilizar un tenedor o una cuchara, que es más fácil llevarnos los alimentos a la boca. Son cuestiones de cultura, tradiciones, historia y muy interesantes que tendremos que analizarlas y valorarlas tomando el pensamiento de este pueblo, porque esto viene de hace más de 3.000 años, 4.000 años atrás. Y bueno, por en cuanto tendríamos que seguir practicando en comer con los palillos. Bueno, llegamos al mini vocabulario. ¡Wow! Comencemos con los saludos. Buenos días. Ohayou gozaimasu. Buenas tardes. Konnichiwa. Buenas noches. Konbanwa. Adiós. Sayonara. Hasta mañana. Mata hasta. La presentación. Mucho gusto. Hajimemashite. Me llamo César. Watashi wa César desu. Mucho gusto. Encantado.
yoroshiku onegai shimasu.